Testimonio de la verdad. El origen del conocimiento del bien y del mal. Debido a que la creación buscó quien la había creado y le dio la existencia, a el autoexistente, a el omnisciente, que está sobre todo pensamiento, el no poder ver a el creador, generó dudas e incertidumbre. Y la incertidumbre se tornó densa como una bruma, de manera que nadie podía ver. Por este motivo se fortaleció el engaño es la teoría del conocimiento del bien y del mal. Teoría creada por él, debido a que trató de comprender por sí mismo la verdad, él construyó su teoría con esfuerzo y dedicación, algo semejante a la verdad. El, que significa resplandeciente, era el portador de la luz, fue a quien el Todopoderoso creó y designó como portador de la sabiduría, él era el encargado de recibir la sabiduría y compartirla con la creación, pero al tener ese lugar de honra, se sintió superior a los demás seres, y la soberbia lo cegó, desviándolo de su propósito. Su teoría no puede destruir a la verdad, debido a que no es nada, la teoría, la duda y la incertidumbre, debido a que la verdad es firme, es inmutable e inquebrantable. Por esto, su teoría no tiene valor, no tiene base si se encuentra en la bruma con relación a la verdad, él dejó de ser el portador de la luz, y se convirtió en Satán, que significa el adversario, él se esforzó en generar dudas, incertidumbres y temores, para por medio de ellos, atraer a todos los seres y hacerlos cautivos de su teoría. El surgimiento de la mentira. La mentira no proviene del Padre, la mentira no fue creada por el Padre, pero se originó por su causa, lo que proviene del Padre es la verdad, que se manifestó para que la mentira se disipara, y para que el Padre fuese conocido. Ya que la mentira se originó a causa de que la verdad no fue conocida, cuando la verdad sea revelada, la mentira, a partir de ese momento deja de existir. El sacrificio de Yahshua y su preexistencia en el Padre. Este es el testimonio de la verdad, que se reveló a los elegidos, por la misericordia del Padre, y que son salvados por el misterio oculto, Yahshua, por medio del cual se iluminó a los que estaban cautivos por el engaño. Los ha iluminado y les ha revelado el camino, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por este motivo, a Satán se ha irritado contra él, lo persiguió, lo maltrató y lo clavó sobre un madero, para ser ejecutado, pero su muerte no fue en vano, sino que, a los que comprenden el misterio de su sacrificio, dio motivos para que se regocijen, por su misericordia. Yahshua es el que dio a conocer a el Padre, Él lo reveló en él mismo y ellos lo conocieron en él, a él incomprensible, a él impensable, a el Padre, el creador de la vida, en el que está la vida y de él que la vida necesita. El Padre, aunque ha conservado su perfección en sí mismo, la que no dio a la verdad, el Padre no le dio su perfección por egoísmo, pues ¿qué egoísmo podría existir entre él y la verdad? Porque, si el Mesías hubiera nacido perfecto, no habría podido alcanzar la perfección, no habría cumplido la ley, y no habría podido revelar la verdad, que es el camino hacia el Padre. El Mesías ha revelado la verdad, en él habita la verdad y él es la verdad. El verdadero Maestro. Yahshua enseñó en el templo, pronunció la palabra con autoridad, como un verdadero Maestro. Se le aproximaron los sabios según su propia opinión, para probarlo. Pero los confundió con su palabra, porque sus conocimientos eran vanos, ellos lo odiaron y lo despreciaron, porque no eran sabios verdaderamente. Después se aproximaron a él también los humildes, a quienes por misericordia fue revelado el Padre, ellos pudieron ver las virtudes de el Eterno, en Yahshua. Lo reconocieron y fueron elegidos. Lo han glorificado y serán glorificados. El libro de la vida y la salvación. Se manifestó en él, el libro de la vida, el que estaba escrito en el pensamiento y en el corazón del Padre, y que antes de la consumación de su testimonio, estaba en su omnisciencia, ese libro que nadie podía tomar, porque estaba reservado, para aquel que lo tomaría para honra y gloria del Eterno.
Ningún hombre hubiera podido salvarse de los que creyeron en la salvación, si no se hubiera manifestado ese libro. Por ese motivo el misericordioso, el fiel, Yahshua, aceptó con paciencia los sufrimientos, las tentaciones y las pruebas, hasta que tomó este libro y abrió sus sellos, pues él sabía que su muerte sería vida para muchos. Del modo que en un testamento se ocultan antes de abrirse los bienes del fallecido, así sucede con el libro de la vida, que permaneció oculto, en tanto el Padre no era visible. Por este motivo se manifestó Yahshua, él se revistió de aquel libro, fue ejecutado siendo clavado en un madero, y publicó el decreto del Padre sobre el madero. Este es Yahshua el Mesías, el Rey de los judíos, oh sublime testimonio, sabiendo que el único Rey de los judíos es Yahvé, comprendemos que Yahshua es Yahvé. El Eterno vino al mundo como hombre, y siendo hombre cumplió toda la ley, derrotando así a Satán y a la muerte. Se sacrificó hasta la muerte, aunque habiendo cumplido por completo la ley, la vida eterna merecía. Después de despojarse de su cuerpo perecedero, al resucitar, su cuerpo se revistió de la incorruptibilidad, que nadie puede arrebatarle. Habiendo descendido a las regiones bajas de la tierra, descendió hacia los que estaban cautivos, a causa de la mentira, para proclamar la verdad y la misericordia, que estaban en el corazón de el Padre, y para enseñarlas a sus discípulos. Sus discípulos son los vivientes, ellos están inscritos en el libro de la vida. Reciben su enseñanza y comprendiéndola se vuelven hacia él. El llamado de los elegidos. Debido a que la vida eterna estaba en el Padre, era necesario para la vida ascender hacia él. Entonces, el que posee la vida eterna, llama a los que le pertenecen y los atrae hacia él. Los ha inscrito de antemano en el libro de la vida, preparándolos para darles a conocer la verdad que han salido de él. Aquellos que su nombre conoce de antemano, han sido llamados finalmente, de modo que el que conoce la verdad, es aquel que su nombre ha sido pronunciado por el Padre, pues aquel que su nombre no ha sido pronunciado es ignorante. Verdaderamente, ¿cómo podría oír aquel que su nombre no ha sido convocado? Porque el que es ignorante es un hijo de la incertidumbre y será disuelto junto con ella. Si no fuera así, ¿cuál sería el motivo de que ellos carezcan de nombre, y de que no exista para ellos un llamado? El que es ignorante es imperfecto, porque le falta lo que lo perfeccionará. Debido a que la perfección está en el Padre, es necesario recibir el Ruá de la verdad para poder alcanzar la perfección. El contenido del libro de la vida. De esta manera, el que recibe el Ruá de la verdad recibe un nombre nuevo. Y si es llamado, escucha, responde y se vuelve hacia quien lo llamó para ascender hacia él. Y sabe cuál es su nombre. Conociendo la verdad, hace la voluntad de quien lo ha llamado, quiere complacerlo y recibe su nombre. El que llegue a comprender la verdad de este modo, sabe de dónde viene y a dónde va. Es como una persona que habiendo estado embriagada, ha salido de su embriaguez, ha vuelto en sí y ha corregido su camino. Yahshua ha librado a muchos del engaño. A causa de la profundidad de su testimonio, él abarcó todos los pensamientos, mientras ninguno existe que lo abarque a él. Los ha regresado hasta sus lugares, de los que se habían alejado, cuando aceptaron el engaño. Es una gran maravilla que Yahshua proviniera del Padre sin conocerlo y que fuera capaz de autogenerarse, porque solo él podía comprender y conocer a aquel de él que había salido. Porque de este modo, salió Yahshua desde la omnipotencia de Yahvé, para hacer su voluntad. Efectivamente, lo envió en consideración a el conocimiento que persuade a todos sus elegidos. Este es el contenido del libro de la vida, que se reveló a los Malakim, el nombre Kadosh, que al comprenderlo revela como sus letras no son vocales ni consonantes, para que el que las lea piense en algo vano, sino que son letras de la verdad, que solo pronuncian los que las comprenden.
Cada letra es un pensamiento completo, Yod, Ei, Baf, Ei, porque son letras escritas por el Padre, para que los Malakim, por medio de sus letras lo conozcan. Yod, la letra Yod, que en hebreo significa origen, principio y mano, es como señalar con el dedo de la mano hacia un punto. La Yod es un punto infinito, es el origen, es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y representa la semilla que es plantada y va creciendo, es el origen de todo. Ei, la letra Ei, que en hebreo significa puerta, respiración, plegaria y soplo, es la liberación del aliento por medio de la respiración, es la entrada y la salida del Ruah infinito, es la acción que sostiene y da la vida. Estamos vivos gracias a la respiración. Baf, la letra Baf, que en hebreo significa vínculo, unificación y conexión, es el vínculo entre la creación y su creador, es la energía que permite que se unifique lo material y lo espiritual, es la conexión entre el cielo y la tierra, entre el Ruah y la carne. Yahvé es el origen de todo, es el soplo de vida, Él es la conexión entre la vida temporal y la vida eterna, Él es el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipotente, el Omnipresente. Revelación de la palabra y glorificación del elegido. La sabiduría proviene de la ley, en su enseñanza la ha proclamado y en su misericordia la ha revelado. Su misericordia es su corona. La alegría está en armonía con ella. En su gloria la ha exaltado. En su cuerpo la ha manifestado. Su reposo la ha recibido. Y su amor hizo un templo para ella. De esta manera, de el Padre surge la verdad, es un fruto de su corazón y es la manifestación de su voluntad. Yahshua, el ungido purifica la verdad, y la devuelve a el Padre. El Padre descubre su interior. De su interior proviene el Ruah de la verdad. El Padre reveló su secreto es el ungido, que fue revelado para que por su misericordia los Malakim dejen de inquietarse y descansen en él, sabiendo que es el reposo. Después de haber alcanzado la plenitud, ha derrotado a la muerte. La deficiencia gobernaba sobre el cuerpo en el que fue probado. Disolución de la soberbia. El lugar en donde reina la soberbia, la envidia y discordia es deficiente, pero en el lugar en donde hay humildad es perfecto. Porque la incertidumbre se produjo porque no se conocía al Padre, pero cuando se conoce al Padre, la incertidumbre deja de existir. Es parecido a lo que sucede con la ignorancia de una persona, que una vez que recibe el conocimiento, se desvanece su ignorancia, así como se desvanece la oscuridad cuando aparece la luz, también se desvanece la mentira ante la verdad. Y desde ese momento no se manifiesta más la mentira, sino que se disolverá ante la verdad, porque sus obras son expuestas, y a su vez la unión con la verdad perfecciona los pensamientos. En la unión cada uno se perfeccionará. En el conocimiento se purificará, consumiendo la mentira como una llama, como la oscuridad es consumida por la luz y la muerte es consumida por la vida. Y si esto verdaderamente ha venido sobre nosotros, debemos vigilar que nuestro templo esté limpio y que esté listo para unirnos con la verdad. Parábola del juicio. Es como en el caso de algunos hombres buenos que han cedido sus lugares a otros que son malvados. Si los malvados hubieran sido destruidos, no habría habido pérdida. Sin embargo, quedan complacidos, porque en el lugar que cedieron los hombres buenos a los hombres malvados, los hay buenos, porque los malvados fueron perfeccionados. Porque así es el juicio que ha venido de lo alto. Ha juzgado a cada uno, como una espada desenvainada, de doble filo, que corta por ambos lados. Cuando la palabra apareció, la que estaba en el corazón de quien la envió, la palabra no era solo un sonido, sino que tomó un cuerpo para descender de lo alto, y al escucharla una gran turbación sobrevino entre los hombres, porque al oírla algunos hombres se volvieron ciegos y otros recuperaron la vista. Es decir, algunos hombres que creían ser sabios se volvieron ignorantes, pero a los humildes que eran tratados como ignorantes se les dio el entendimiento.
La palabra que deja al descubierto la maldad y la contaminación de los soberbios, es la misma que instruye y purifica a los humildes. La derrota del adversario. Todos los reinos de la tierra se agitaron y conmovieron, porque carecían de orden y estabilidad. El adversario se desconcertó, se afligió, se lamentó, y quedó vacilante, porque todo su conocimiento no fue nada, cuando se le aproximó la verdad que es su destrucción y es la disolución de todas sus mentiras. El engaño es vano, porque no hay nada que lo sustente. La verdad apareció, y los suyos la percibieron. Creyeron en la verdad con una confianza plena que los unió con Yahvé. Porque los elegidos aman la verdad, debido a que la verdad proviene de la boca del Padre, la palabra de Yahvé es el Ruá de la verdad. El que cree en la verdad, se une con el Padre por su palabra, y de ese modo recibe el Ruá de la verdad. El Ruá de Yahshua es el Ruá de la verdad, él es la manifestación del Padre y él se ha manifestado a los Malakim. Ha mostrado lo que de él estaba oculto y se ha revelado a sí mismo. Porque ¿quién existe, sino el Padre? Seres ocultos y su descubrimiento. Todos los seres fueron creados primeramente en su omnisciencia. Ellos han comprendido que provienen de él, como hijos provenientes de un hombre. Saben que todavía no han recibido forma y que todavía no han recibido un nombre, cada uno de ellos es una emanación del Padre. En ese momento reciben forma por su descubrimiento, pues aunque estaban en él, no lo conocían. Pero el Padre los conoce, él conoce cada uno de sus pensamientos. Él se manifiesta a quien él quiere, dándole una nueva forma y dándole un nuevo nombre, y llamándolo, lo motiva a venir a la existencia, a él que antes de comenzar a existir, ignoraba quién lo había creado. No digo que no son nada los seres que todavía no existen, sino que están en el pensamiento de él que les dará la existencia, en el tiempo que él considere conveniente. Antes de que los seres se manifiesten, él sabe lo que producirá. Pero el fruto que todavía no se ha manifestado, nada sabe, ni nada puede hacer. De este modo todo lo creado, proviene del pensamiento del Padre, él es el que lo ha creado de lo que no es. Pues el que desconoce su origen, no puede llegar a existir, por más que piense interiormente he comenzado a existir, se engaña a sí mismo. Por este motivo el que no cree, nunca existirá. Entonces, ¿qué fue lo que pensó de sí mismo? Él pensó de esta manera: soy como las sombras, como los fantasmas de la noche, que cuando la luz ilumina se desvanecen. He comprendido que no soy nada. La ignorancia y el despertar. Ellos no conocieron a el Padre, porque no lo podían ver. Y como si estuvieran sumergidos en un sueño, en el que solo existía terror, turbación, inestabilidad, vacilación y discordia, eran muchas las ilusiones y las vanas ficciones que los atormentaban. Tenían sueños inquietantes, huían de un lugar a otro, se daban vuelta aterrados, después de perseguirse unos a otros, se daban golpes, y los recibían, caían desde grandes alturas, y volaban por el aire sin poseer alas. A veces se angustiaban como si alguien los persiguiera para matarlos, aunque nadie los perseguía, o como si ellos mataran a sus vecinos, porque se encontraron manchados con su sangre. Una vez que los que pasan por estas pesadillas se despiertan, nada ven, aunque estaban en medio de estas confusiones, pues ellas no existen realmente. Es semejante a los ignorantes, creen que están en un sueño, no consideran sus acciones como algo sólido, ellos creen que sus acciones pasarán desapercibidas. El conocer a el Padre es como el amanecer, es el despertar a la verdad. De esta manera ha actuado cada uno de ellos, como si estuvieran dormidos, cuando eran ignorantes. Y este es el modo como llega el conocimiento, como el despertar. Feliz será el que llegue a darse vuelta y a despertarse. Y bienaventurado es el ungido, que es el que abre los ojos de los ciegos. Su rúa ha descendido sobre ellos, apresurándose para despertarlos.
Habiendo tendido la mano a los que están sobre la tierra, los afirmó sobre sus pies, pues aunque ya habían despertado, todavía no se habían levantado. Intervención de el ungido. Les dio los medios para conocerlo. El conocimiento del Padre es la manifestación de su ungido. Porque cuando lo vieron y lo oyeron, les hizo probarlo y sentirlo y tocarlo. Cuando Él apareció, les transmitió lo que está en el pensamiento del Padre, instruyéndolos para cumplir su voluntad, y cuando muchos recibieron la luz, se dieron vuelta hacia Él. Porque para ellos Él era un extraño y no viendo su semejanza con el Padre, no lo habían reconocido. Pues Él vino en una forma carnal, sin tener ninguna diferencia con los hombres. De nuevo, reveló los misterios del reino celestial, hablando sobre lo que está en el corazón del Padre, habiendo proclamado la palabra verdadera. Una vez que el Padre habló por su boca, de su palabra salió la vida, les abrió el entendimiento, les dio la misericordia y la salvación, por medio del Ruá poderoso que proviene de la infinitud del Padre. Habiendo detenido los sufrimientos y los sacrificios, que desviaban de su misericordia a muchos, ellos se encontraban en el engaño y en la muerte. Él ha destruido a ambos con poder y los confundió con su conocimiento. Él es el buen pastor. Yahshua es el camino para los que iban descarriados y es el conocimiento para los ignorantes. Él se descubrió a los que buscaban y Él es la confirmación para los vacilantes y es purificación para los malvados. Es el pastor que ha dejado las 99 ovejas y ha ido a buscar a la que estaba extraviada. Se regocijó cuando la encontró, porque 99 es un número incompleto. Pero cuando se encuentra la oveja que se había extraviado, el número está completo. Él es el misterio que estaba oculto en el nombre del Padre. Incluso en sábado ha trabajado para rescatar a los hombres que encontró caídos. Ha reanimado a los extraviados subiéndolos desde el pozo para que sepan verdaderamente, ustedes, los hijos de la sabiduría, que Él es el reposo, y que en el día de reposo no es conveniente que la salvación descanse, para que obrando así sean testigos del Eterno, que carece de mal, y que es la luz que no se desvanece, porque Él es perfecto. Digan entonces desde su corazón que son hijos del perfecto y que en ustedes mora la luz que no desfallece. Hablen de la verdad con los que la buscan y compartan la sabiduría con los que han transgredido en el engaño. Deber de los elegidos. Afirmen los pies de los que dudan y tiendan la mano a los débiles. Alimenten a quienes tienen hambre y consuelen a los que sufren. Levanten a los que quieren levantarse y despierten a los que duermen, porque son el entendimiento que atrae. Si actúan así como fuertes, serán verdaderamente fuertes. Presten atención a ustedes mismos y no se preocupen de las otras cosas que han desechado de ustedes. No regresen a lo que han vomitado para comerlo. No sean un lugar para el diablo, porque ya ha sido derrotado. No tomen en cuenta sus tentaciones, porque son como una carga para los indecisos. Porque a el hombre que aparenta ser justo delante de la gente, se lo debe tratar incluso con más precaución que al malvado. Efectivamente, el primero actúa como una persona justa ante los demás, y el malvado actúa como una persona sin ley. Así pues, ustedes hagan la voluntad del Padre, pues ustedes le pertenecen. El Padre y los elegidos. El elegido es la esencia del Padre. Porque el Padre es misericordioso y su voluntad es buena. Él se ha dado a conocer a los que son suyos, para que puedan reposar en Él. Porque por los frutos se reconoce a los suyos, ya que los elegidos del Padre tiene su esencia que proviene de su misericordia y desde su rostro.
Por esta razón, el Padre ama a los que tienen su esencia y la manifiesta en todas partes, y si se mezcla con la materia, da su esencia como luz y en silencio la hace superar su forma, porque no son los oídos los que perciben la esencia, sino que es el hálito el que la percibe y la atrae, y se sumerge en la esencia del Padre, de esta manera queda protegido y la esencia lo lleva al lugar de donde provino, de la esencia del Padre. Al separarse del Padre, se congela como el agua, se endurece como la piedra, los que la ven piensan que es sólida, pero después nuevamente se disuelve. Las esencias que se han enfriado provienen de la separación. Por este motivo vino la esencia, disolvió la separación y reveló el mundo espiritual cálido y lleno de amor, para que el endurecimiento no vuelva, sino que exista la unión con el pensamiento incorruptible. La misericordia del Padre. Este mensaje es la revelación del Ruach, para los que esperan la salvación que proviene de lo alto. Cuando toda su esperanza esté puesta en la luz verdadera, en ese momento, el reino celestial les es revelado. La muerte no proviene de la eternidad, el Padre ha dado tiempo a la muerte, nadie puede negar que aún lo corruptible es sostenido por lo incorruptible. La misericordia del Padre se multiplicó y el engaño no puede coexistir con él. El engaño niega la verdad, queda fácilmente al descubierto por aquel que ha venido de lo alto, él vino para ayudarnos a retornar a la verdad. Este retorno es el arrepentimiento. Por este motivo la incorruptibilidad ha enviado su soplo, su Ruach ha descendido sobre los que han transgredido, para que pueda arrepentirse. Porque la misericordia es la luz que nos ilumina y nos libra de la muerte, la misericordia es un testimonio del reino celestial. Por ejemplo, un médico va al lugar en donde se encuentra el enfermo que no puede moverse, el enfermo manda a pedir su ayuda, en esa acción está su voluntad de ser sanado. El médico no se niega a ayudarlo, porque su voluntad es ayudar. De esta manera, el Ruach incorruptible, sostiene aún a lo corruptible, su soplo es lo que él envió desde sí mismo para completar lo que le faltaba a sus elegidos, para que así pudieran recibir su misericordia. Cuando eran transgresores, no tenían la gracia. Por esto habitaba la muerte en el lugar en donde no había gracia. Porque la gracia que estaba disminuida, pero fue aumentada por medio del Mesías, él dio testimonio del reino celestial, él reveló la luz verdadera que permanece sobre él, porque esta luz es inmutable. El ungimiento de los elegidos. Por este motivo vino y habló el Mesías en el mundo, para dar su testimonio, y para los que estaban condenados pudieran arrepentirse y él pudiera ungirlos para su reino. Esta es la misericordia del Padre, que dijo: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Porque hay los que ha ungido son los elegidos. Porque los hombres justos son los que normalmente se ungen. La causa de que un hombre no pueda ser ungido, es por motivo de su transgresión, el hombre que transgrede pero se arrepiente queda vacío y por ese motivo puede recibir la unción. En el momento en que se arrepiente lo atrae el Ruach, por el poder que está en él. Pero de aquel que carece de transgresión nada se le quita, sino que lo que le hacía falta, el Padre lo provee. El Eterno es bueno. Él conoce a su simiente, porque es el que la ha sembrado en su paraíso es su lugar de reposo. Este es el pensamiento incorruptible del Padre, y esta es su palabra. Cada una de sus palabras es obra de su voluntad, es la revelación de su palabra. Mientras estaban todavía en la profundidad de su omnisciencia, la palabra que fue la primera que se reveló, junto con la sabiduría que proclama la palabra, desde su misericordia que era silenciosa, ha sido llamada pensamiento, porque estaba en él antes de revelarse. Le correspondió adelantarse cuando la voluntad del Eterno lo determinó. La voluntad inescrutable del Padre. La voluntad es que el Padre esté complacido. Nada sucede sin la voluntad del Padre, porque su voluntad es inescrutable.
Su sello es su voluntad y nadie puede conocerla, ni es posible para ninguno escudriñarla, ni comprenderla. Porque cuando quiere, lo que quiere ahí está, aun cuando las circunstancias no se comprendan, de modo que lo que él quiere aparezca ante él, cuando el Padre lo disponga. Porque conoce el comienzo de todos y conoce su final. Al final, efectivamente, él los juzgará directamente. Pero la finalidad de todo consiste en conocer al que está oculto, a el Padre. Él ha creado todo, de él han salido desde el principio y al final hacia él retornarán los que han salido de él. Ellos han aparecido para la gloria y la alegría de su nombre. El nombre del Padre es el nombre del ungido. El nombre del Padre es el ungido, el nombre del ungido es el nombre del Padre, y su nombre es Yahshua. En su nombre está el nombre de Yahvé. El ungido vino al mundo a glorificar su nombre. Yahvé el único Eloah, Yahvé nuestro Salvador. Es Él, el que en el principio dio nombre al que ha salido de sí mismo, que es Él mismo y que vino a el mundo como Salvador. Le ha dado su nombre, el que le pertenece. Es aquel al que le pertenece todo lo que existe. Suyo es el nombre. Suya es la unción. Solo es posible para él verlo. Porque el nombre es invisible, porque solo él conoce el secreto del nombre invisible y el bien y a los oídos que están completamente llenos de él. Porque, realmente, el nombre del Padre no es pronunciado, sino que se revela por medio del ungido. Entonces, y siendo así grande es el nombre. ¿Quién, entonces, podrá pronunciar un nombre para él, el gran nombre, salvo él mismo al que pertenece el nombre y sus hijos, en los que reposa el nombre del Padre, los que a su vez reposan en su nombre? Debido a que el Padre es autoexistente, Él solo dio un nombre para sí mismo, antes de crear a los Malaquim, para que su nombre estuviese sobre sus cabezas. Él es el nombre verdadero, firme en su autoridad por su poder. Porque el nombre no pertenece a las palabras, ni forma parte de las denominaciones, sino que es invisible. Se dio un nombre para sí, pues él solo se contempla y solo él tiene capacidad para darse un nombre. Porque el que no existe carece de nombre. Pero ¿qué nombre se le puede dar al autoexistente? Pero el que es desde el principio, está en sí mismo con su nombre, y él es único que lo conoce y él solo sabe darse un nombre. Yahvé es su nombre. Por lo tanto no ha ocultado su nombre, sino que ha existido desde el principio, solo a él dio su nombre. El nombre, por lo tanto, es del Padre, igualmente el nombre del Padre es el nombre del ungido. ¿En dónde se encontraría la misericordia, si no es en el nombre del Padre? Pero seguro que alguno dirá, ¿quién dará un nombre al que existe antes que él? Porque los niños reciben su nombre de los que los han engendrado, pero el Padre no recibe su nombre de su Hijo. Entonces, es conveniente entender acerca de esto. ¿Qué es el nombre? El Hashem de Yahshua es el nombre auténtico. Por lo tanto no es un nombre dado por del Padre, sino que es su propio nombre. Yahshua no ha recibido su nombre en préstamo como los demás, sino que este es su propio nombre. No hay ningún otro al que le sea dado. Pero el Hashem es innominable e indescriptible, hasta el momento en que Yahshua lo proclamó. Y solo él es el que tiene el poder para proclamar su nombre. Por tanto, cuando le ha parecido bien que su nombre sea glorificado en su ungido, él salió de la profundidad de la gloria, mostró la realidad, mostrando que el Padre es carente de mal. Por esto también lo ha enviado para que hablara de su reino y de su lugar de reposo desde el que ha venido y glorificara la grandeza de su nombre y la misericordia del Padre. El reposo del Padre. Sobre el lugar de donde ha venido cada uno hablará y hacia el lugar en la que ha provenido retornará y abandonará este lugar, el lugar donde habita lo nutre y lo hace crecer. Y su lugar de reposo es su reino celestial. De este modo todas las emanaciones del Padre llegan a la plenitud, y el secreto de todas estas emanaciones está en que Él las hizo crecer en Él mismo.
Él les ha asignado sus destinos. Cada una de ellas se ha manifestado, por su propio pensamiento. Porque el lugar hacia el que dirigen su pensamiento, ese lugar, su origen, es la que las eleva en las alturas hacia el Padre. Toman posesión de su conciencia, que es su reposo, y son sostenidas, uniéndosele, de manera que dicen que han contemplado su rostro. Pero no se manifiestan de esta manera, ya que no fueron elevadas por sí mismas. Tampoco han sido privadas de la gloria del Padre, no lo creen pequeño ni duro, ni irritable, sino como carente de mal, humilde, misericordioso, imperturbable, amoroso, conociendo todos los pensamientos antes de que existieran y sin haber tenido necesidad de instruirse. Esta es la manera de ser de los que poseen algo de lo alto, de la grandeza inconmensurable, en tanto que esperan a el único Eloa, que está allí para ellos. Y no descienden al Sheol ni hay para ellos envidia, ni lamento ni muerte, sino que descansan en el que permanece en reposo, sin esforzarse ni dar vueltas alrededor de la verdad. Por el contrario, ellos mismos son la verdad, el Padre está en ellos y ellos están en el Padre, siendo perfeccionados, siendo indivisibles, de nada necesitan, sino que permanecen en reposo, ayudados por el Ruah. Y tendrán en cuenta su origen. Se interesarán por estas cosas, en las que encontrarán su origen y no perderán su alma. Tal es la recompensa de los elegidos, a diferencia de los demás, pero me es conveniente, habiendo estado en el lugar de reposo, no decir nada más. Pero he visto el lugar en el que estaré, y he de consagrarme por completo al Padre de la verdad y a mis verdaderos hermanos, aquellos sobre los que el amor del Padre se derrama y en los que nada de él falta. Son ellos los que se manifiestan verdaderamente, porque ellos existen en la vida eterna, y hablan de la luz verdadera que está en su corazón, y de la gloria del Padre. Su Rúa se regocija en esto, en glorificar a aquel en el que han existido porque es bueno. Y sus ungidos son Kadosh dignos de su nombre, porque Yahshua es nuestro Padre y son hijos de este tipo los que él ama.